Hoy voy a hablar de Mateo 24. Jesús venía saliendo del templo y lo rodearon sus discípulos, se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Le dijeron a Jesús: mira qué edificios, qué piedras. Y Jesús se volteó y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto fue un grande impacto para los discípulos. Les dio mucho interés y Jesús siguió caminando y subió la cuesta del Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén. Y una vez arriba del Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, quedaron intrigados, querían más información al respecto. Querían que Jesús les dijera cuáles eran las señales que anunciarían que esto que Jesús dijo iba a ocurrir. Y Mateo 24 no necesariamente tiene un orden de eventos. Mateo 24 mezcla eventos que sucedieron en la destrucción de Jerusalén, la invasión de los romanos con Tito César Romano, mezcla eventos preapocalípticos, todavía del tiempo de la gracia, pretribulación, principio de dolores, con la tribulación. En realidad Mateo 24 no es un capítulo que nos enseñe cuál es el orden de los eventos. Habla de qué es lo que va a suceder, pero no en el orden preciso. Hay libros que sí nos hablan del orden preciso de los eventos, como Apocalipsis, como Tesalonicenses, etc. Pero en este caso vas a ver al estudiar Mateo 24 cómo se narran sucesos mezclados en la historia. Los menciona, pero no necesariamente te dice cuál es primero y cuál es después. Muchos tropiezan al leer Mateo 24 porque no ven el arrebatamiento aquí hasta quizá más adelante, ya cuando empieza la persecución del anticristo. Pero Mateo 24 no es un capítulo que te dé el orden cronológico. Apocalipsis sí te lo da. En Apocalipsis Jesús se revela a sí mismo su gloria en Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y 3 es el juicio a la iglesia, Apocalipsis 4 el arrebatamiento, Apocalipsis 5 la iglesia adorando a Jesús en el cielo, Apocalipsis 6 empiezan a desatar los sellos, los jinetes, las trompetas, las copas de la ira, etc., ¿no? Apocalipsis sí te dice el orden de eventos por orden, pero Mateo 24 no te da el orden, sí te dice los eventos, pero no el orden. Los discípulos se le acercaron a Jesús y querían saber más información al respecto de las señales del fin. Y le preguntaron a Jesús en el Monte de los Olivos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Qué interesante que en el Monte de los Olivos, porque ahí se ve perfectamente bien Jerusalén, se ve el templo, hay una vista panorámica muy bonita, la puedes buscar en Google, una vista panorámica muy bonita de todo Jerusalén. Y eso como que hace pensar sobre el tiempo del fin, ¿no? Y le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. Jesús va a hablar de terremotos, de pestes, de sediciones, guerras, etc. Pero tú vas a ver en Mateo 24 que lo más peligroso para el cuerpo de Cristo no son las guerras, no son las hambres, no son las plagas, las pestes, no son los terremotos, no son las sediciones. Lo más peligroso que Jesús menciona en Mateo 24 son los falsos cristos, los falsos profetas y los que vendrían en nombre de Jesús pero no son de Él. Y Jesús, al hablar de las señales del fin, no inicia con cataclismos de tsunamis, guerras, bombas atómicas, hambre, no. Inicia con falsos maestros. Internet está plagado de falsos maestros. El catolicismo enseña falsas doctrinas. Es una religión de las religiones más grandes del mundo. Y Jesús dijo: miren que nadie los engañe. Si tú lees la Biblia cuidadosamente, detenidamente, tú haces oración a Dios Padre en el nombre de Jesús, tú ayunas, tú estás buscando el reino de Dios, tú recibes el bautismo del Espíritu Santo y fuego, difícilmente el diablo te va a engañar. Pero si tú eres una persona indocta, inconstante, que no toma en serio la Biblia, que no la escudriña todos los días, te van a engañar fácil. Y Jesús dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, muchos diciendo: yo predico a Jesús, o yo vengo de parte de Jesús. Jesús dijo eso: van a venir muchos en mi nombre, y no son míos, yo no los envié. Y ese es el mayor peligro de los tiempos finales. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo.
Hay mucha gente falsa que ha dicho que ellos son Jesús, que ellos son el Cristo, mentiras. Y el anticristo también va a decir que él es el Mesías. Y dice, y engañarán a muchos. Eh, y si la Biblia dice que van a engañar a muchos, así va a suceder. Así que el primer peligro, lo más delicado del tiempo del fin, son las falsas doctrinas, son los falsos maestros, y es lo primero que Jesús pone en la lista. No pone las guerras, no pone las hambres, no pone las pestes, incluso el coronavirus no lo pone en primer lugar. La primera advertencia es, cuídense de los falsos que vienen en mi nombre. Dice, engañarán a muchos. Verso 5. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Desde que Jesús resucitó y subió al Padre ha habido muchas guerras. Muchas. Las guerras medievales, las cruzadas, las guerras del Imperio Romano, con los visigodos, las guerras entre Francia e Inglaterra, la guerra de Napoleón, la primera Guerra Mundial, etc. Pero si tú te fijas, la mayor gravedad de las guerras más feas, con más muertos, con mayor número de naciones involucradas, con más desastre, con más calamidad, son las últimas guerras modernas, no las antiguas. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Las guerras modernas son más devastadoras, más destructivas, muere más gente. Si tú juntas las guerras antiguas, no se compara el número de muertos, el número de devastación, el hambre, no se compara a las guerras modernas. Y Jesús dijo que vamos a oír de guerras que sí ocurren y de rumores de guerra. Y esto se cumplió a su plenitud en los rumores de la Guerra Fría. Cuando Rusia acercó misiles, los trajo a Cuba y amenazó con lanzar ojivas nucleares desde territorio cubano a Estados Unidos, y todo lo que ocurrió en la Guerra Fría, eso es rumores de guerra. Y ustedes saben, sobre todo nuestros padres o abuelos, los que vivieron más en ese tiempo, en la Guerra Fría, quizá algunos de los que me están viendo, que el mundo estuvo con los pelos de punta muchas veces, que casi se desata la guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. A eso se refiere con rumores de guerra. Bíblicamente se cumplió. De guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se cumplió la profecía bíblica. Y Jesús dijo, mirad que no os turbéis, no te turbes por lo que va a ocurrir. Tú desde el año pasado, bueno, desde diciembre del 2019, tú empezaste a ver cómo ocurrió todo lo del coronavirus. Y Jesús enseña que vamos a vivir todo ese principio de dolores, que aún no ha empezado la tribulación. Pero Jesús nos dice algo, nos dice, mirad que no os turbéis. No te turbes, la gente está asustada, la gente está ansiosa, la gente está temerosa, y espérense, lo que viene sobre la tierra es peor que lo que hemos visto en el pasado. Y Jesús dice, no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca. La gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Más bien, ¿dónde está Dios en las vidas de ellos? No lo obedecen, no lo buscan todos los días, no les interesa tener a Dios en su vida, lo tienen como cosa secundaria, no buscan el reino de Dios en primer lugar, no se arrepienten, no obedecen a Jesús, y todavía preguntan dónde está Dios, porque permite esto. No está Dios, porque lo sacaron de sus vidas. Los países sacaron a Dios de su constitución, de las escuelas, etcétera, etcétera, aprobando leyes de aborto, leyes de droga, leyes de eutanasia, leyes de casamiento sodomita, homosexual, tantas cosas, fumar marihuana lúdica, todas esas tonterías. Dios está castigando al mundo. Entonces Dios dice en su palabra, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Mucha gente cree que ya es el fin, todavía no es el fin. Viene la tribulación, después vienen 1000 años y después el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación, o sea, un país contra otro país. Y después de que se levante un país contra otro país, dice, y reino contra reino. Esa fue la Primera Guerra Mundial, reino contra reino. Esa fue la Segunda Guerra Mundial, reino contra reino. Jesús enseñó que va a haber esto y que todo va a ir en aumento, no va a ir disminuyendo, va a ir en aumento. La Primera Guerra Mundial
fue menos intensa comparada con la Segunda Guerra Mundial. Y espérense a que inicie la Tercera Guerra Mundial. Será muchísimo peor que la Segunda y que la Primera. Va a ir todo en aumento. La Biblia compara todo lo que está sucediendo con un parto. Los dolores de parto van aumentando, no van disminuyendo. A veces parece que desaparecen un poco, pero los siguientes que vienen más adelante son muchísimo más intensos que los iniciales. Tú vas a comprobar cómo los dolores de parto mundiales que están avisando que Jesús viene, que viene a arrebatar a su iglesia y después inicia la tribulación, van a ser cada vez más fuertes, más feos. Algunos de ustedes, la abuelita de alguno de ustedes, la bisabuela de alguno de ustedes, había escuchado de un tsunami tan devastador que matara a 250,000 personas de golpe en más de 7 países, como lo fue el tsunami de Indonesia, creo que en el 2004. ¿No, verdad? ¿Alguno de ustedes, sus antepasados, había conocido un suceso semejante al coronavirus que está ocurriendo, que fue una plaga, una pandemia global que ha matado a tantos millones de personas? No, nunca se había visto lo que está ocurriendo y va a empeorar todo. Nunca se ha visto lo que va a ocurrir, pero Jesús nos dice en su palabra, dice la Escritura, que no nos turbemos. Turbarse es estar temeroso, angustiado, ya está escrito y va a ocurrir y nadie lo va a poder detener. Por el pecado de la humanidad. La humanidad se está corrompiendo más y más. La humanidad está empeorando. La humanidad está incrementando su injusticia, su iniquidad, su rebelión contra Dios, su ateísmo, que es su incredulidad, el desenfreno. Las mujeres visten de una manera espantosísima, provocativa. Los jóvenes no tienen temor de Dios. La corrupción moral ha llegado a un límite sin precedentes. La humanidad está afrentando a Dios, lo está haciendo enojar, y la ira de Dios se va a derramar como un tsunami de fuego sin que nadie lo pueda parar. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? La humanidad se descarrió por completo, está peor que Sodoma y Gomorra, y Dios va a desatar su enojo, su furia, su ira sobre esta humanidad corrompida que no tiene temor de Dios. Hay una salida, el arrebatamiento de la iglesia, no hay otra salida. Dice la Escritura, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Eso es lo que estamos viviendo con el coronavirus, pestes. Qué interesante que dice que primero viene la guerra y luego vienen las pestes. Después de la Segunda Guerra Mundial, que acabó como en 1945 aproximadamente, pasaron poco más de 60 años y viene ahora la peste. En el libro del profeta Jeremías se le dice a Jeremías que después de que Nabucodonosor y los babilonios destruyeran Jerusalén y fueran todos deportados a Babilonia, la tierra descansaría 70 años. Muy interesante que después de la Segunda Guerra Mundial pasaron aproximadamente 70 años de descanso de la tierra para el próximo juicio, que fue el coronavirus. Qué interesante, es un dato curioso. Primero nación contra nación y reino contra reino, y después menciona pestes, y después de las pestes menciona hambres. El coronavirus trajo crisis económica, muchos negocios, muchas empresas quebraron, cerraron. Esto va a traer una caída económica que no se ha visto el día de hoy. Estamos en febrero del 2021, pero conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir notando los estragos que dejó el coronavirus, los encierros, el lockdown, como le dicen en inglés, las cuarentenas, el bloqueo de negocios, que no se pudo operar muchas empresas. Restaurantes cerraron, guarderías cerraron, escuelas están al borde de la quiebra, empresarios están desesperados no sabiendo qué hacer con tal de no cerrar sus negocios, no tienen dinero para pagar el salario, el sueldo de los trabajadores. El gobierno también se va a ver en aprietos económicos. La Biblia dice que después de las pestes viene el hambre. Y dice, y hambres en plural, y pestes en plural, no una sola. En la última década hemos visto una explosión de enfermedades. Es más, en los últimos 50 años hemos visto una explosión de enfermedades nuevas que no existían. El VIH, que se hizo pandemia mundial también. Enfermedades recientes, el Zika, chikungunya, tantas enfermedades que salieron de la nada. Y si tú revisas
páginas de terremotos, páginas geológicas, tú vas a ver que la actividad geológica mundial, los terremotos en el cinturón de fuego van en aumento, la actividad volcánica va en aumento. Los terremotos son cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Antes lo normal era sismos de 3, 4, ahora lo normal es sismos de 6, 7. Entonces la actividad geológica va en aumento, la maldad va en aumento, las plagas van en aumento, cada vez hay más enfermedades. Las señales de los tiempos están anunciando que Jesús viene sin lugar a duda. Y dice la palabra de Dios, y terremotos en diferentes lugares. Hay diferentes páginas en internet que te dicen terremoto en tiempo real. Tú las puedes revisar. Y tú puedes entrar a páginas de geología, universidades que se dedican a la geología. Hay una que creo que es UGC, algo que es de Estados Unidos, no recuerdo cómo se llama, que tú puedes ver gráficas de la actividad volcánica, geológica, tectónica a lo largo del tiempo, y ha habido un incremento impresionante en frecuencia y en intensidad, que claramente la estadística geológica de la ciencia moderna demuestra que la actividad tectónica, volcánica, sísmica de la Tierra va en aumento. Entonces, solamente abre los ojos y date cuenta que la profecía bíblica se está cumpliendo, que lo que Jesús dijo es verdad. Somos la generación del arrebatamiento, y si tú no eres perfecto delante de Dios en todos tus caminos y no estás lleno del Espíritu Santo, te vas a perder el arrebatamiento de la iglesia. Y Dios no quiere que eso suceda, pero eso sucederá si tú no eres sabio, entendido y corriges tu caminar ya, porque no tienes tiempo, se acabó el tiempo. Terremotos en diferentes lugares. Terremotos devastadores, terremotos impresionantes. Los mayores terremotos que se conocen fueron 9 grados Richter en Alaska, en Chile, en algunos otros lugares del planeta. Escúchame bien, de mí te vas a acordar. Posterior al 2021 van a iniciar terremotos de escala 10 Richter en capitales de países que son potencias mundiales económicas. Antes lo normal, yo te comenté más o menos cuál había sido las escalas de los grados Richter. Ahora va a ser común ver terremotos, megaterremotos que superan la escala 10 Richter. Con los huracanes igual. La mayor escala, los huracanes se miden en escala Saffir-Simpson, la mayor escala es 5. Antes un huracán escala 1 era, ¡oh, wow! Escala 2, ¡wow! Ahora escala 3, ahora lo normal es 4 y 5, es lo normal. Le echan la culpa al calentamiento global, etcétera. No. La culpa del incremento de huracanes no la tiene el calentamiento global. Sí, el calentamiento global los favorece, pero ese no es el porqué. La culpa del incremento de terremotos, de volcanes, la culpa del incremento de la violencia, del terrorismo, la culpa del incremento de la drogadicción, del narcotráfico, de las plagas, de las pestes, es del pecado del hombre. Esa es la culpa. Dios va a derramar su ira y sus juicios sobre la tierra. Así que, si quieres escapar, arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Jesucristo, entrégale tu vida a Jesús, obedécelo, ámalo y escaparás de esto. En el arrebatamiento de la iglesia. Y Jesús dice en el verso 8, y todo esto será solo principio de dolores. Solo va a ser el principio. O sea, ni siquiera ha empezado la tribulación, es solo el principio. Imagínense, si esos son los principios de dolores, ¿qué será el parto? Y ahora sí, hablando de la tribulación en el verso 9, ya cuando empiezan los dolores en sí, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Va a ser pena de muerte ser cristiano. Si tú te pierdes el arrebatamiento de la iglesia, este video va a ser pena de muerte. Si tú te pierdes el arrebatamiento de la iglesia, ver este video en internet, en tu casa, sería pena de muerte para ti. Llegarían los cascos azules del nuevo orden mundial a tu casa, tumbarían la puerta, te arrestan, te llevan a campos de concentración. Si no te ponen la marca de la bestia, te decapitan, después de torturarte mucho. Os entregarán a tribulación y os matarán. Si tú no te pones la marca de la bestia y te perdiste el arrebatamiento, te van a torturar y te van a decapitar. No hay forma
de evadir la muerte en la tribulación si te perdiste el arrebatamiento. Y dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todo el mundo, el anticristo se va a encargar de hacer que todo el mundo aborrezca a los cristianos, que todo el mundo aborrezca a los que aman y creen y siguen a Jesús. Va a ser un periodo de persecución sin precedentes, un periodo de martirio sin precedentes, un periodo que va a superar en crueldad todos los episodios oscuros de la historia de la humanidad, como lo fue la Inquisición. La tribulación va a ser tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Si tú te pierdes el arrebatamiento, vas a tener que ser mártir. No hay otra salida. Aunque te vayas a esconder a los montes, a los bosques, a las selvas, te encontraría el anticristo, no él, sus ejércitos, y te decapitarían si no te pones la marca. La Inquisición, la Edad Media, todo el canibalismo del Imperio Romano al crucificar, las hogueras, el Coliseo Romano cuando los aventaban a los leones, todo eso es nada comparado con lo que viene con el último imperio mundial de la bestia anticristo. No entres a ese periodo. Sé inteligente, arrepiéntete, santifícate, obedece a Jesús para que te salves, para que te vayas en el arrebatamiento. Pídele a Dios que te bautice con el bautismo de Espíritu Santo y fuego, y hables en lenguas, y profetices, y eches fuera demonios, etc. Muchos tropezarán entonces. Cuando inicie la gran persecución mundial durante la tribulación, que vayan de casa en casa buscando a todos los cristianos para decapitarlos, dice que muchos van a tropezar y se van a entregar unos a otros. Si los hijos son cristianos, su mismo papá los va a entregar al gobierno del anticristo para que los maten. O si el papá es cristiano, sus mismos hijos los van a entregar al gobierno mundial del anticristo para que los maten. Y dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas. Vemos cómo en Tesalonicenses se nos enseña que antes de que aparezca el anticristo viene la apostasía. Yo considero que en un 95% de las iglesias cristianas predican mentiras. Y dice la palabra de Dios que en el tiempo del fin habrá muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Pero si tú estás pendiente de la Escritura, si tú estás escudriñando línea por línea, si tú estás buscando el rostro de Dios en ayuno y en oración, no serás engañado, porque tienes la palabra de Dios, que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, y tienes al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. ¿Te fijas cuántas veces se nos indica en este capítulo la advertencia de cuidarte de falsos profetas, falsos maestros, lobos? Ese es uno de los peligros más graves del tiempo del fin. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es algo muy fuerte. Cuando tú quieres predicar el evangelio en este tiempo, mucha gente está muy dura. Mucha gente no quiere oír. Antes, hace 100, 200, 300 años era más fácil salvarse, porque no había tecnología que estorbara. Ahora la gente es adicta a Instagram, adicta a Facebook, adicta a su celular, a su teléfono móvil. El amor de muchos se ha enfriado. Ya es normal los asesinatos, la violencia, el crimen, la maldad. La conciencia de la gente está endureciéndose. Los niños ya no tienen respeto de sus maestros, de sus profesores. La gente se burla de sus presidentes, se burla y se ríe de sus gobernantes, les hace memes, los hace ridículo, payasos. Ya los presidentes de las naciones son payasos para el pueblo. El amor de muchos se ha enfriado porque la maldad se multiplicó. La mayoría de la gente tiene el corazón de piedra, duro, no quiere escuchar, y por eso Dios va a enviar plagas, pestes, juicios, guerras, terremotos, etc., para que la gente se arrepienta. La maldad se multiplicó y el amor se enfrió. La gente tiene duro el corazón. La gente ya no quiere escuchar el evangelio, no le interesa. La gente está abiertamente en pecado. La gente perdió el temor a Dios. Perdió el temor a Dios. Antes las mujeres vestían con pudor, con modestia, aunque no fueran cristianas. Ahora, las prostitutas están en problemas, porque ya no saben qué ropa usar para que la gente sepa que son prostitutas, porque ya las mujeres normales usan ropa de prostitución.
La mujer le perdió el miedo a Dios, la reverencia a Dios, el respeto a Dios. Es impresionante. Los jóvenes no pueden hablar sin decir groserías, sin decir maldiciones. Todas las películas son de violencia, de brujería, de muerte, de robos, de adulterios, y inunda el mundo entero la maldad, y el hombre perdió la sensibilidad en su conciencia. El hombre perdió el temor de Dios. El hombre perdió el entendimiento y su amor se enfrió. Dice la Escritura: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Quizá tú que me ves, tú que me escuchas, eres el único cristiano en tu casa, el único que ora todos los días, que lee la Biblia todos los días, que tiene temor de Dios, que tiene reverencia a Dios, que quiere vivir en santidad, en justicia, en pureza, que cuida sus ojos, que cuida su boca, y estás nadando contra la corriente. Estás luchando contra un mundo impío, pagano, perverso, que va rumbo al fuego eterno, rumbo a la condenación eterna, al llorar y crujir de dientes. Déjame decirte, si tú estás nadando contra la corriente por amor al nombre de Jesús, persevera hasta el final y serás salvo. Persevera hasta el final y serás salvo. Quizá te sientes solo, quizá dices: yo no conozco ningún cristiano, pero yo amo a Jesús y ahí voy avanzando hacia el reino de Dios. Sigue avanzando, sigue avanzando. El Señor Jesús te dé su gracia y te fortalezca y esté contigo para que puedas llegar y entrar por las puertas de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial que existe. Este mundo será destruido, este mundo será quemado con sus obras, pero los que obedecen a Jesús, ellos son los que se salvan. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos dicen: aún no puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia porque hay muchos lugares donde no se ha predicado el evangelio. Déjame decirte que la condicionante de predicar el evangelio en todo el mundo es para que venga el fin, no para el arrebatamiento. La iglesia se va en el arrebatamiento y el evangelio se va a seguir predicando en la tierra por los 2 testigos, por los 144,000, por el ángel que va volando por el cielo predicando el evangelio eterno. La Biblia enseña en Apocalipsis que la misión de terminar de predicar el evangelio en todo el mundo no la termina la iglesia, la termina Israel y el ángel que va volando predicando el evangelio eterno, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, predicar el evangelio en todo el mundo, el evangelio del reino en todo el mundo, ¿es una condicionante para el arrebatamiento? No, pero sí es una condicionante para la segunda venida de Jesús. Y el arrebatamiento y la segunda venida no son lo mismo. Son 2 eventos diferentes separados por 7 años. Entonces, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento y va a ser en un breve instante, de acuerdo al reloj de Dios. Y dice Jesús, ya habla de la tribulación: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación del que habló el profeta Daniel, el anticristo va a ayudarle a los judíos a construir el tercer templo. Y en ese tercer templo va a entrar el anticristo. Le van a hacer un atentado. El anticristo va a fingir una falsa resurrección. En ese momento se convierte en la bestia. Inicia la gran tribulación que dura 3 años y medio. Construye con ayuda del falso profeta una estatua gigante como la estatua de Nabucodonosor, que va a hablar y va a ordenar que todos la adoren. Y si no la adoran a la estatua, los van a matar. Y el anticristo va a entrar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. La abominación del que habló el profeta Daniel se cumple en 2 veces. La profecía bíblica puede cumplirse 2 veces. La primera se cumplió con Antíoco Epífanes cuando sacrificó un cerdo en el altar y profanó el templo. Y se practicó prostitución idólatra dentro del templo. Y la segunda abominación desoladora del que habló el profeta Daniel es cuando el anticristo finja una falsa resurrección, entre en el tercer templo y se autoproclame Dios y empiece a matar a en todo el mundo los que no lo adoren. A eso se refiere. Jesús le está hablando a los judíos que vivan en el tiempo de la gran tribulación, y a ellos es a los que les da las siguientes instrucciones. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando el anticristo entre en el tercer templo y se autoproclame Dios y ponga su estatua, los que estén en Judea, en Israel, huyan a los montes. Acuérdense que la iglesia ya voló en el arrebatamiento de la iglesia para el cumplimiento de estos versos. Esas instrucciones es a los judíos, porque recordemos que Dios va a reanudar sus tratos con Israel cuando la iglesia ya no está en la tierra. Escrito está: quitaré la iniquidad de Jacob. Entonces,
Dios va a abrir los ojos al pueblo de Israel y muchos judíos se van a convertir a Yeshua HaMashiach por el ministerio de los dos testigos. Los dos testigos van a predicar el evangelio con poder y milagros y prodigios maravillosos. Y van a tener de adversario al anticristo y a la segunda bestia, al falso profeta. El anticristo es la primera bestia. Y los dos testigos van a predicar esto. Jesús va a reanudar sus tratos con Israel, cuando la iglesia gentil ya voló al cielo. Bueno, los que estaban caminando bien con Jesús, los tibios los dejaron. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando cuando inicia la gran tribulación, cuando el anticristo entra en el tercer templo. La iglesia ya no va a estar en la tierra. ¿Va a haber creyentes en la tierra? Sí. ¿Se va a estar predicando el evangelio en la tierra? Sí. Pero es la dispensación de la 70 semana de Daniel, el día de la ira de Jehová, los 7 años de tribulación. Mas hay de las que estén encintas, las embarazadas, y de las que críen en aquellos días, en el arrebatamiento de la iglesia, los bebés, tanto los nacidos como los que estén en el vientre de su madre, van a volar en el arrebatamiento de la iglesia. Pero la tribulación dura 7 años. Va a haber suficiente tiempo para que vuelva a haber embarazos y vuelva a haber nacimientos. Oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hay países como en Ecuador que en invierno no hace tanto frío. ¿Por qué orar que no sea en invierno, si esto aplicara para todo el mundo? No, aplica solo a los judíos en Israel viviendo durante la tribulación, porque en Jerusalén a veces neva en invierno. En Israel el desierto es extremadamente frío. Este verso demuestra que estos pasajes solamente aplican para Israel durante la tribulación, no para la iglesia gentil. No porque diga que la iglesia va a entrar a la tribulación, no. ¿Por qué? Porque explico, en Israel hace mucho frío, en Jerusalén a veces neva. Ni en día de reposo, en el mundo no se guarda el día de reposo. El único país del mundo que guarda Shabbat, día de reposo, donde no hay camiones, donde los negocios cierran, es Israel. Esta es otra evidencia que Jesús no le está hablando a la iglesia porque la iglesia no pasa por la tribulación. Jesús le está hablando a los judíos que creen en su nombre, que viven cuando el anticristo se sienta en el tercer templo haciéndose pasar por Dios y matando al que no lo adore, como hizo Antíoco Epífanes. Y dice la escritura, porque habrá entonces gran tribulación, y esa gran tribulación inicia cuando se profana el lugar santo del tercer templo y ocurre la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el anticristo haciéndose pasar por Dios, como ya lo dije varias veces. Lo repito porque hay muchos de lento entendimiento. Dice, porque habrá, verso Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y muchos dicen con soberbia y arrogancia, yo voy a entrar a la tribulación y voy a pelear contra el anticristo. No sabes lo que dices. Estás ciego si dices eso. Y dice la palabra, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Va a haber una violencia brutal, espantosísima, que va a ser difícil perseverar en este tiempo. Si tú estás de tibio en el tiempo de la gracia, si tú no puedes orar todos los días, leer la Biblia todos los días, vivir en santidad y serle fiel a Jesús en el tiempo de la gracia, no vas a poder en la tribulación. Así que mejor arrepiéntete rápido, porque si te dejan, tú no tendrías lo suficiente para soportar las torturas en los campos de concentración y no dejarte poner la marca. Te la terminarías poniendo y condenarías tu alma. Dios no va a perdonar el pecado de ponerse la marca del anticristo en la frente o en la mano. Dios no va a perdonar ese pecado. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La noche va a durar más, el día menos, para darle tiempo a los escogidos de esconderse. ¿Cuáles escogidos? Sobre todo judíos, que van a conocer a Jesús el Mesías, a Yeshua, en el tiempo de la tribulación. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Probablemente está hablando del anticristo, va a intentar engañar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. El anticristo y el falso profeta son los jefes de los falsos cristos y los falsos profetas. Muchas veces tú vas a encontrar en Mateo 24 la advertencia de cuidarte de falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. En el tiempo de la tribulación va a estar el verdadero Elías que va a regresar. Malaquías enseña que Elías va a regresar. Jesús enseñó que Elías va a regresar. Y va a haber un falso Elías
que va a ser el falso profeta que le va a ayudar al anticristo. Y el falso profeta va a hacer caer fuego del cielo para engañar a los judíos, y el verdadero Elías también va a hacer caer fuego del cielo para desengañar a los judíos. Quiere decir que una de las peores artimañas que va a usar Satanás en este último tiempo del fin es el engaño. Hay muchas clases de engaño. El engaño extraterrestre, por ejemplo. Los extraterrestres son demonios. Engaño en la moda, engaño en la música, engaño en los púlpitos con falsa doctrina. Te advierto muchas veces en este video, tienes que estar bien enraizado en Jesucristo, porque el engaño ha prosperado de una manera impresionante en este último tiempo y ha arrastrado a muchos. Y yo te recuerdo que en Gálatas dice que el que cree y practica la herejía va a terminar en el infierno. Gálatas dice que los herejes no heredarán el reino de Dios. Y si el diablo logra hacer que tú termines creyendo una mentira, una falsa doctrina, el diablo logró que te borraran del libro de la vida y el diablo logró que no llegaras al reino de los cielos. Gálatas enseña, capítulo 5, que los que creen y practican la herejía no heredarán el reino de Dios. Y Satanás va a usar toda su artillería satánica para hacerte creer una herejía, una mentira. Hay muchos tipos de mentiras. Por ejemplo, los testigos de Satanás, los que se hacen llamar testigos de Jehová, dicen que Jesús no es Dios, que la Trinidad no existe, que el infierno no existe. Todos esos son mentiras. Jesús sí es Dios. Dios es una Trinidad. El infierno después de la muerte existe. Es un infierno consciente, es un tormento real. Así que cuídate del engaño. El catolicismo predica puras mentiras. Los mormones predican puras mentiras. Los adventistas predican puras mentiras. Los testigos predican puras mentiras, etcétera, etcétera. La verdad de la palabra aquí está. Aquí está la verdad. Y no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. ¿Ok? Y estos falsos profetas y falsos cristos van a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús nos está enseñando aquí la magnitud del engaño. Va a ser colosal, gigantesco. Va a ser difícil resistirlo. Y Jesús les dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está entre los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Escucha, verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El cuerpo muerto es el anticristo y las águilas son los demonios. Si tú estás muerto en delitos y pecados, alrededor de tu vida va a haber demonios. Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. A mí Dios me mostró en visiones cómo las constelaciones de las estrellas se van a mover y van a temblar. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero no por su iglesia, ya viene con su iglesia, como dice Zacarías, que viene Dios con sus santos. No dice que viene por sus santos, dice que viene con ellos. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Jesús en el caballo blanco con muchas diademas, con un título en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, con una espada aguda que sale de su boca, sus ojos como llama de fuego, su rostro más brillante que el sol. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente en caballos blancos. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, lamentarán de tristeza, de terror, de pánico, porque ya no hay tiempo para pedir perdón. Jesús la primera vez vino como cordero, la segunda viene como león para vengarse de sus enemigos y matarlos. Por eso dice la Escritura que lamentarán las tribus de la tierra. El lamento no es gozo. Los que se gozan son los que le aman. Los que lamentan son los que no le aman y saben que en breve serán castigados. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Jesús regrese a la tierra? Porque va a haber un megaterremoto que va a tumbar todas las ciudades del mundo y va a obligar a todos a arrodillarse. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vendrá Jesús en llama de fuego con todos sus ángeles a dar retribución y castigo. Entonces, mientras puedas arrepentirte, mientras puedes obedecer a Jesús, mientras puedes convertirte al Evangelio, haz caso y obedece rápido. Ya deja el pecado, limpia tu vida. Dice el verso 31,
y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos, pero no de la tierra, fíjate de dónde, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice que los recoge del cielo. Esta es otra evidencia que la iglesia no pasa por la tribulación, porque cuando recoge a sus escogidos dice desde un extremo del cielo hasta el otro, porque en el arrebatamiento nos llevó al cielo, pero cuando en la segunda venida nos venimos con Jesús a la tierra. Vamos a estar con Jesús en el milenio va a ser en la tierra. Son solo 7 años de bodas en el arrebatamiento, en el cielo. De la higuera aprended la parábola, pongan atención. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel, la higuera, brotó en mayo de 1948. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Pon atención, esta es la clave. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De acuerdo al Salmo, me parece que es el Salmo 90, verso 11, dice que una generación cuando mucho dura 80 años. La higuera reverdeció el 14 de mayo de 1948. Si tú le sumas 80 al 14 de mayo de 1948, te da 2028. Pero esa es la segunda venida. Si tú le quitas los 7 años de tribulación, te da 2021. Si esta es la correcta interpretación, eso podría significar que este año pudiera ser el arrebatamiento de la iglesia. Yo no estoy diciendo que va a ser, digo que podría ser, de acuerdo a ese tipo de interpretación bíblica de esta parábola. Jesús dijo, no pasará esta generación. ¿Cuál? La que vea la higuera reverdecer. Quiere decir que el último ancianito que vio a Israel ser país otra vez en mayo de 1948 no morirá hasta que Jesús regrese. De acuerdo a este tipo de interpretación bíblica. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. Día y hora, no dice nada del año ni del mes, solo del día y de la hora. ¿Puede ser que el año y el mes sí se sepa? No lo sé. No estoy poniendo una fecha. Pero Daniel dio un aproximado de la venida del Mesías en su primer venida y Oseas dio un aproximado de la venida del Mesías en su segunda venida. Dios siempre, en la primera y en la segunda, ha dado aproximados escatológicos proféticos. No ha dicho la fecha exacta. Pero los que vivían en tiempo de Juan Bautista sabían perfectamente bien, por las profecías de las 70 semanas de Daniel, que en cualquier momento aparecía el Mesías. Así nosotros, por las mismas profecías de las 70 semanas del profeta Daniel, y por este tipo de profecías, y por profecías como Oseas y otras profecías, sabemos que somos la generación del arrebatamiento, y esto es inminente. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo el Padre. Es correcto, pero de un aproximado sí sabemos. Porque como en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, completamente desapercibidos, viviendo su vida normal, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, como está ocurriendo en este tiempo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a acontecer nuevamente como en el diluvio. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y nos habla del arrebatamiento de la iglesia, aquí en los siguientes versos, como dándonos a entender que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estaban trabajando, arrebatamiento, a uno lo dejaron y el otro se fue. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Muchos dicen, el arrebatamiento es al final de la tribulación. ¿Para qué? Si la Biblia dice bien claro que el anticristo va a matar a todos los cristianos, hasta los 2 testigos los va a matar, ¿para qué el arrebatamiento? Al final no puede ser. En medio tampoco. Si el arrebatamiento fuera en medio de la tribulación, vendría en Apocalipsis, pero no viene. Estaría como en medio de los sellos, en medio de las trompetas, en medio de las copas, algo así, pero no está el arrebatamiento ahí. El arrebatamiento está en Apocalipsis capítulo 4, antes de que salga el primer jinete en el primer sello, que es el anticristo.
que tiene una corona, tiene un arco y salió en un caballo blanco y salió venciendo para vencer. Ese jinete no es Jesús. Jesús tiene muchas coronas, muchas diademas, y este jinete tiene una solamente. Como dice Tesalonicenses, el anticristo no se puede manifestar sin lo que le estorba primero se ha quitado de en medio. Y cuando se ha quitado de en medio, entonces se manifestará el anticristo. Y lo que le estorba al anticristo es la iglesia. Si la iglesia no se va, el anticristo no aparece. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vive en santidad, obedece a Jesús, todo tiempo orando, leyendo la Biblia, cuidando tu vida en santidad y en justicia, para que seas tenido por digno de escapar de lo que vendrá y que puedas estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida. No seas necio, no seas insensato, sé diligente, santo, obediente, llénate del Espíritu Santo, obedece a Jesús, lee el Nuevo Testamento. Toda la Biblia, pero el Nuevo Testamento sobre todo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si tú sabes a qué hora va a venir Satanás y arrastrar a tus hijos al pecado, arrastrar a tu esposa, a tu esposo al pecado, arrastrarte a ti al pecado, tú velarías, ayunarías y lucharías en el Espíritu para no dejar que Satanás mine tu vida y te haga que te borren del libro de la vida, porque la salvación sí se puede perder. El que dice que la salvación no se pierde es un hereje, mentiroso, porque los nombres sí pueden ser borrados del libro de la vida. Si Satanás te logró convencer que la salvación no se pierde, ya ganó gran ventaja sobre tu vida. Sé como el padre de familia que vela y guarda su casa y no deja que el ladrón mine su casa. Cuida tu salvación con temor y temblor, porque los nombres sí pueden ser borrados del libro de la vida. Sí se pierde la salvación. Dice la Escritura, Santiago 2:24, somos salvos por fe y por obras. Y dice Santiago que la fe sin obras está muerta. En el momento en que tú empieces a pecar, demuestras que no tienes fe. Y si tienes fe sin obras, esa fe no salva. ¿Las obras salvan? Por supuesto que sí, en el sentido que demuestran que tu fe está viva. Dejas de tener obras, demuestras que tu fe está muerta y esa fe no salva. Jesús dijo, el que permanezca firme hasta el fin, éste será salvo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A muchos los va a agarrar por sorpresa. Y yo te estoy predicando el Evangelio para que a ti no te agarre por sorpresa, que tú te prepares. Muchos creen que Jesús los va a dejar entrar al cielo. No, no los va a dejar entrar, los va a sacar a patadas. Así que escudriña la Escritura y sujeta tu vida a la Escritura. No intentes cambiar la Escritura a tu gusto. Que la Escritura te cambie a ti, no tú intentes cambiar la Escritura. Dice la palabra de Dios, verso 48 al 51, y termino. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, él no se emborrachó, fue con ellos a convivir con ellos. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto demuestra que la salvación sí se pierde, porque en el contexto de esta parábola, este era un siervo inicialmente que servía a Jesús, y en el contexto nos enseña que se corrompió, se torció y terminó en la condenación eterna, en el llorar y crujir de dientes. Se desvió porque pasó el tiempo y esta persona empezó a bajar la guardia y el diablo minó su vida espiritual, y cuando Jesús regresó, él no estaba listo, él estaba pecando, y lo echaron al lloro y el crujir de dientes en el horno de fuego. Yo te amo en Jesucristo y yo por eso te traje esta exhortación. Así que cuida tu salvación con temor y temblor, revisa las señales de los tiempos, que tu fe se fortalezca en el sentido que te des cuenta que Jesucristo ya viene, y Maranata, Jesús viene pronto. Por favor, agárrate de la palabra de Dios, no la sueltes,
para que seas tenido por digno de escapar. Jesucristo te ama.